Bueno, señores, el primer elemento, el triunfo de Abel Martínez. Para nosotros, en RCC Media, no hay sorpresa. No hay sorpresa. Porque si algo evidenciaron las mediciones de RD Elige, si algo evidenciaron fue que esas primarias o esa consulta la ganaba Abel Martínez y que esa posibilidad en las próximas mediciones que se hicieron después de la primera, lo único que había hecho era consolidarse. Lo único que había hecho era consolidarse. Es decir, que ahí nunca hubo variación, ahí no hubo duda. Y lamento mucho que algunos amigos no entendieran que en el caso nuestro no nos animaba ningún interés ahí de manipular y de crear situaciones falsas. No, por el contrario. Por el contrario, de aproximarnos todo lo posible a la realidad. A la realidad. Incluso posteriormente, como el propio PLD había decidido que no iba a hacer encuestas ni a manejar encuestas con la finalidad de dejar que el proceso transcurriera con el menor nivel de influencia o de cosas que parecieran intentos de manipulación. Por eso nosotros no hicimos publicación de nuevas mediciones antes de la primaria. Pero lo que veíamos nos traducía una ampliación de la ventaja de Abel Martínez, aún en un escenario de unas primarias más abiertas. Entonces yo espero que amigos que incluso llegaron hasta la desconsideración, porque incluso usted venir a una entrevista y sugerir en una emisora como esta, que ha tenido un carácter abierto, respetuoso, como que se manipulaban las cosas, etcétera, era un irrespeto que ahora con los hechos usted ve que usted estaba pensando una cosa que era distinta a la realidad. Usted ve, por eso es que hay que ser cuidadoso. No. Nosotros, ningún interés en afectar para nada a la doctora Margarita Cedeño, por el contrario. Entonces, ahí no ocurrió otra cosa que una demostración de que estas mediciones pues se hacen con la finalidad de orientar y de aportar, de iluminar el camino. No es que necesariamente tienen que darse 100% con la realidad, pero no nos anima el interés de desvirtuar la realidad que esas mediciones reflejaban era de que Abel Martínez iba a ganar las primarias y que esa posibilidad se iba haciendo más holgada. Bueno, ganó Abel Martínez. Ganó de manera amplia, muy amplia. Ganó el Partido de la Liberación Dominicana, porque el Partido de la Liberación Dominicana logró pues realizar con éxito estas primarias en las que
podemos redondear la participación. El PLD habla de que participaron más de 500,000, digamos que participó 500,000. Si usted quiere, participaron 400,000 o 450,000. Un éxito de todas maneras. Un éxito. ¿Por qué? Porque en esas actividades, ese es el nivel de participación. Luis Abinader es presidente de la República. Presidente de la República, que ganó unas elecciones en primera vuelta. En las primarias que desarrolló el PRM, Luis Abinader sacó 283,000 votos, 283,393. Él sacó el 74%. Hipólito sacó 80,000 votos, que fue el 21%. Es decir, que estamos hablando de una participación sobre los 350,000 personas. En el caso de las primarias del PRM. En el caso del PLD, los candidatos, como el voto se dividió en 3 candidatos principalmente, no se presentó esa polarización, porque donde habían solamente 2 candidatos, como en el caso del PRM. Y bueno, Abel Martínez quedó en primer lugar. Vamos más tarde a presentar los datos del boletín final del Partido de la Liberación Dominicana, pero Abel, si no llegó al 60%, está muy cerca del 60%, o pasó del 60%. Entonces, Francisco Domínguez Brito quedó en segundo lugar sobre un 20%, y la doctora Cedeño habría alcanzado entre un 16 y un 17%. La sorpresa es la doctora Cedeño en tercer lugar. Esa es la sorpresa. Desde el punto de vista de lo que estaba proyectado. Pero ¿qué ocurre? Que en ese tipo de primarias o de consultas, hay factores que, no todos los factores que intervienen pueden preverse, pueden controlarse de antemano. La doctora Cedeño, una cosa es la doctora Cedeño medida en términos de la simpatía que ella genera, y otra cosa es la doctora Cedeño en términos de la estructura que tenía para ese proceso. Entonces, una de las cosas que reflejó ese proceso es que la votación de cada quien fue del tamaño de la estructura que le respaldaba. Abel Martínez madrugó a levantar al PLD en un momento en el que ese partido estaba alicaído, desmoralizado. Madrugó. Eso le colocó detrás la estructura, en gran medida, una gran parte de la estructura del PLD. Francisco también alcanzó parte de la estructura del PLD. Cuando sale la doctora Cedeño, en gran medida la estructura del PLD está comprometida con otras candidaturas, pero sus estrategas entendieron que con la popularidad de ella podían sustituir la cuestión de la estructura, porque como el voto convocaba a gente que no eran de la estructura, eso podía manejarse. Pero hasta para convocar a la gente que no es de la estructura se necesita estructura. Evidentemente que fue una de las cosas que reflejó este proceso. Y entonces, por eso, doña Margarita se va a un tercer lugar. Se va a un tercer lugar. Para el PLD, pues ocurrió lo que era más conveniente para el partido.
¿Por qué razón? Porque aquí se habían montado varias teorías conspirativas sobre la base de que Abel tenía el respaldo de la estructura, era el más fuerte, pero que supuestamente podían intentar sabotearle su triunfo. Si en el PLD hoy hay unos resultados distintos a esos que se expresaron en el día de ayer, pues se habrían producido muchos cuestionamientos. Hoy nadie se atreve a cuestionar lo que ocurrió ahí, porque es claro que lo que ocurrió ahí reflejó el sentimiento de lo que fueron a ese proceso. Y ese sentimiento se expresó sin ninguna suerte de interferencia ni de manipulación. Y el rol que jugaron tanto el presidente Danilo Medina como el secretario general y los miembros del comité político que decidieron mantenerse neutros para ser garantes de la unidad del partido fue clave. Y el tiempo y la dedicación que gente que no era parte del proceso, que prefirió sacrificar aspiraciones para dedicarse a trabajar por la fortaleza de su partido a tiempo completo, pues está reflejada en esos resultados que se produjeron en el día de ayer, en un PLD que amanece hoy unido, sin ningún cuestionamiento, porque el único detalle que puede citarse, digamos, es el detalle de que la doctora Cedeño no acudió a la rueda de prensa. Se había previsto que todos iban a estar en la rueda de prensa, pero la doctora Cedeño se ocupó de que esa ausencia estuviera suplida por su mensaje y por una llamada a Abel Martínez. Ayer Abel, cuando habló en las palabras de agradecimiento que dirigió finalmente, dijo que había recibido una llamada de la doctora Margarita Cedeño saludándolo y felicitándolo. Y la doctora Cedeño publicó su mensaje sobre el proceso. Soy una defensora de la democracia. Por eso trabajé para fortalecer a mi partido de la Liberación Dominicana y así aportar al futuro del país. Participé en este proceso en buena lid y dispuesta a acatar sus resultados. Por eso felicito al compañero Abel Martínez, que ha sido favorecido con los votos en esta jornada. Durante este último año puse todo mi esfuerzo en construir un proyecto político para hacer lo que siempre he hecho y me gusta hacer, servir a mi país con ahínco y dedicación. Margarita, muy bien, doctora Cedeño, muy bien. Ella ha sido objeto de un trato y de comentarios totalmente inapropiados, porque ella, pues siendo una mujer, ella no tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Yo no sé cómo se puede presentar como traición el hecho de que unas personas que tenían un matrimonio que ya no existía, pues cada quien tome la decisión política que entienda más conveniente. Y sobre todo una gente que tiene un proyecto presidencial, que tiene una aspiración. Entonces, por ella ser mujer, ella tiene que tirar por la borda sus aspiraciones políticas. Ella no tiene derecho a sustentar sus aspiraciones políticas. Ella se divorcia de un hombre y está en la obligación de apoyarlo, de seguirle detrás. Porque yo creo que la gente que se separan y cada quien tiene derecho a tomar su camino. No, eso es una traición. Eso hay gente que se atreve a presentar eso como un acto de traición. No,
ella hizo lo correcto y con su actuación, y eso deben tenerlo en cuenta siempre los PLDistas, con su actuación, ella garantizó que el PLD fuera y siguiera siendo la segunda fuerza de este país. Si Margarita Cedeño se hubiese ido del PLD, el PLD no hubiese sido la segunda fuerza. Y el PLD no hubiese tenido la fortaleza que tiene hoy para amanecer con una proyección de crecimiento como esa que tiene hoy. Es decir, no solo creo que ella en términos personales actuó legítimamente, sino que en términos políticos ella actuó de manera que le rindió un servicio importantísimo a su partido. Su partido consultó ayer y la gente prefirió otra aspiración. Bueno, eso es la democracia. Y ella se sometió a esas reglas y las acató. Ahora, somos humanos. Si yo no estoy en ánimo de estar allí, bueno, lo importante es mi mensaje. Porque entonces ella tiene que haber recibido una sorpresa, no por no haber ganado el proceso, sino probablemente porque ve que la votación no se corresponde con su popularidad. Entonces, tiene que haber unas cuestiones ahí que realmente resienten a uno un poco, pero ella superará eso y ya empezó a superarla con la publicación de ese mensaje que emitió en el día de ayer. Otra lectura. Bueno, mucha gente en la Fuerza del Pueblo decía que le convenía más a Abel. ¿Por qué? Porque Abel es menos conocido que Leonel. Y entonces eso mantendría al PLD en un tercer lugar y Abel en el futuro pudiera ser un compañero de boleta de Leonel. Le aconsejo que no se duerman de ese lado. No se duerman de ese lado. No repitan el error de José Francisco Peña Gómez. Que cuando se escogió a Leonel, Peña Gómez incluso en principio lo ignoró, porque entendía que a lo sumo esa era una candidatura complementaria a la de él. A lo sumo, ese pollito con menos nivel de conocimiento, etcétera, no iba a poder competir con un hombre establecido. Peña Gómez estaba en una posición 3 veces mejor que la que puede tener Leonel hoy, y más firme para ganar un proceso electoral. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, no es verdad que un candidato joven, un aspirante joven, que arranca con una plataforma unida en torno a él y las expectativas que crea, va a estar mirando para atrás y considerándose un segundón. No. Abel sabe que tiene una oportunidad de oro para seguir avanzando y estoy seguro que va a tratar de ganar las elecciones del 24. No es fácil, porque hay un candidato que está establecido y está en el poder. Pero eso de pensar que es una candidatura que va a ser complementaria a la de Leonel, el que esté soñando con eso, que despierte. El que esté soñando con eso, que despierte. Que eso que pasó ayer no hace otra cosa que empujar al PLD a convertirse en términos electorales en la segunda fuerza, pero de manera indiscutida. Cambio y fuera.